Congreso se bajaron esto, pero ¿qué ha encontrado Harold Moreno y la unidad de investigación de Latina Noticias? Bueno, que uno de los beneficiarios de esta decisión que ha tomado el Congreso está vinculado directamente al congresista Salguana. Es un minero que ahora es patrocinado nada menos que por la asesora del congresista Salguana y antes por él mismo, es decir, primero Salguana, luego la asesora, y las notificaciones, es decir, la información que llega respecto a esta persona que han defendido, pues llega a Madre de Dios al domicilio del congresista Salguana. ¿Coincidencia? Poco probable. Vamos a ir con la nota. Buen viaje, muchas gracias. Reservados en asientos de primera fila y salidas de emergencia, les pedimos ubicar todos sus artículos personales. Erasmo Mestas es un minero de Madre de Dios. Tras un largo viaje por río, tierra y aire, llegó hasta el Congreso para presentar una denuncia contra un congresista y una asesora de su despacho por un llamativo patrocinio a un minero. Teníamos una audiencia. El señor Saxi Arapa no vino, solamente se presentó una abogada. Y esa abogada es asesora del Congreso de la República. La historia comienza a 678 kilómetros del Congreso, en esta concesión minera que lleva su nombre. Erasmo Mestas tiene aquí un reinfo, es decir, un registro de que es un minero en formalización. Pero el 2020, otro minero sacó un reinfo en el mismo lugar. El reinfo se creó para regularizar a los mineros que ya explotaban un espacio. Pero según don Erasmo, el otro minero de nombre Eloy Saxi tramitó el reinfo antes de iniciar actividades. Presenta su reinfo en septiembre, el 27 de septiembre, y entra a trabajar en noviembre. Entonces, ¿dónde está la gracia, señores? Ha aprovechado 1 año y medio en trabajar y luego lo ha abandonado. Es un minero que en realidad no tiene intención de querer formalizarse ni tampoco trabajar honestamente, ¿no? Este es su campamento que lo ha abandonado. Erasmo Mestas pidió ante la autoridad regional que se excluya del reinfo al otro minero, Eloy Saxi. Lo logró en un primer momento, pero Saxi revertió la decisión del gobierno regional de Madre de Dios con la asesoría de su entonces abogado, ahora congresista por Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Pero esta no es la historia de una disputa entre dos mineros, sino la exposición de llamativos patrocinios relacionados al despacho parlamentario del congresista Eduardo Salguana. Salguana, uno de los más prolíficos en la promoción de cuestionadas normas sobre la minería, asesoró al minero Eloy Saxi en este proceso, como consta en estos dos escritos de marzo y junio del 2021, a los que accedió la unidad de investigación de Latina Noticias. El caso se vio en Puerto, en la Dirección Regional de Energía y Minas, luego se vio en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, se ganó en las 2 instancias y ahí terminó el procedimiento, digamos, en la región, y yo dejé el caso ya, eso fue en febrero, marzo, no recuerdo bien, y en abril fueron las elecciones y ya yo dejé el caso, bueno, estaba en la campaña electoral, ¿no? El congresista se confunde. Firmó como abogado de Eloy Saxi en este escrito del 7 de junio del 2021, cuando no solo había terminado la campaña, sino que Salguana ya era un congresista electo y a punto de jurar en el cargo. Pero don Erasmo Mestas está convencido de que el apoyo del parlamentario al minero Eloy Saxi siguió con el tiempo y a través de su trabajadora. Una abogada. Y esa abogada es asesora del Congreso de la República del doctor Salguana. Sigue metiéndose ahí, entonces yo creo que tengo que quejarme a la ética del Congreso para que de esa manera pueda se me haga justicia para mí, señor.
En segundo lugar, quería hacer constar también que, tal y como se ha mencionado, el señor Saxy Arapa tiene inscripción vigente por medio de la ley 31005. Martes 13 de diciembre del 2022, 10:30 de la mañana. Para esta fecha, Eduardo Salguana es congresista y la mujer que representa al minero Eloy Saxy ante el Congreso de la Minería en el mismo caso es Sabi Mesa, asesora nivel 2 del congresista Salguana. Esa audiencia usted participa en representación de él, ¿correcto? Claro, no es que participas en representación. En la vista de causa es pública. O sea, si usted quiere ingresar el día de mañana a ver una vista de causa, hay una lista que publica el Ministerio de Energía y Minas y cualquier persona puede entrar. Doctora Sabi Sonia Mesa Malpi. Sabi Mesa es una abogada experta en derecho minero. Ella dice que su trabajo fue muy puntual y rechazó un posible conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses se basa y tiene su aspecto de varias particularidades, como es el poder de decisión, ¿ya? Y acompañado obviamente del interés particular sobre el interés del Estado. Pero sí, ¿quién tiene que cometerlo? Tiene que cometerlo el servidor civil o el servidor público. Y yo no soy una servidora civil ni soy una servidora pública. Yo no soy un funcionario, soy un trabajador de confianza. ¿Le encargó el congresista el caso de su ex cliente a su actual asesora? Ambos lo niegan. ¿Sabía usted que ella había patrocinado al señor Eloy Saxy? En algún momento ella me comentó, hace ya 2-3 años creo más o menos. 2022. Sí. ¿Usted lo conoce, señor Saxy? Sí, claro. ¿Usted también fue su abogado? Sí, yo fui su abogado el 2020-2021. ¿Usted le pasó el caso a su trabajadora? No. Yo al señor Saxy lo conozco porque él me llama por teléfono, así como me llamaba un montón de gente a consultarme cosas. Entonces el señor, muy preocupado, también me confirma de que no tenía idea de cómo iba su caso. Yo hasta ese momento ya no sabía quiénes eran los clientes del doctor Eduardo. Así como lo escuchan, según la asesora Sabi Mesa, se enteró de que su patrocinado Eloy Saxy había sido cliente de su jefe después. Ya para ese entonces me enteré cuando tuve un viaje a Puerto Maldonado, y en ese trance es cuando me entero que había sido patrocinado del doctor Eduardo, ¿no? Obviamente, pues no voy a continuar un tema que yo sé que me puede causar algún conflicto o etc., ¿no? Que en realidad no lo veía porque en realidad pienso como abogada, pues, ¿no? Y me baso en la normativa vigente. El congresista Salguana sostiene que dejó el patrocinio del minero Eloy Saxy al asumir el cargo. Pero hay un detalle importante. Esta notificación del Ministerio de Energía y Minas de la audiencia de diciembre del 2022 fue enviada un mes antes al minero Eloy Saxy a esta dirección de Puerto Maldonado. ¿De quién es esta dirección? Del congresista Eduardo Salguana. Aquí también funciona, además, la oficina de enlace parlamentario de su despacho. Siendo usted congresista, ¿por qué notifican al señor Saxy en la dirección de Madre de Dios donde funciona su oficina desconcertada? Me imagino que porque esa era la dirección que Lo que pasa es que este fue un procedimiento bastante dilatado. Hubieron inspecciones, verificaciones, audiencias, escritos. Se tramitó ante la Dirección Regional de Energía y Minas y ante la Gerencia de Desarrollo Económico. Entonces había que acreditar un domicilio procesal y se acreditó mi oficina de abogado, ¿no? Es su casa también, ¿no? Es mi domicilio, sí, efectivamente. El congresista, una vez que evidentemente tiene conocimiento que ha sido electo en el cargo y que va a juramentar al cargo, lo primero que tendría que haber hecho antes incluso de jurar el cargo es renunciar al patrocinio y evidentemente si es su propio domicilio, evidentemente hablar con su patrocinado para pedir que precisamente le cambien el domicilio procesal porque él ya no puede tener ningún tipo de vinculación con ese procedimiento, sea administrativo, sea judicial, sea disciplinario. No puede tener ese vínculo. Otra, digamos, coincidencia es que el cliente de congresista y asesora Eloy Saxy sería uno de los directamente beneficiados del último proyecto polémico de nuestros padres de la patria. El proceso de formalización concluye el 31 de diciembre del 2024 y lo que han hecho ahora es adelantar mediante un decreto legislativo, pese a la prohibición expresa en la ley autoritativa que dio este Congreso, adelantarlo hasta el 20 de marzo, presidente. Eso no se puede aceptar. Esta semana, cientos de pequeños mineros protestaron en Lima contra una disposición del Decreto Legislativo 1607.
En concreto, lo que hacía este decreto legislativo era sincerar el reinfo. Es decir, aquellos mineros que no cumplen las condiciones de formalización, por ejemplo, no tienen contrato de explotación o tienen el reinfo suspendido, ¿no? Lo que decía ese decreto es que el 20 de este mes, el 20 de marzo, se sacaban del reinfo a esta gente que no tiene las condiciones, no ha cumplido las condiciones ni tiene la intención de formalizarse, ¿no? ¡Abajo la ley poderosa y los poderosos! Decreto legislativo 1607. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión. El miércoles 13 de marzo, el Pleno del Congreso se tumbó la ley que impedía el avance de la minería ilegal. No estaba en la agenda del Pleno hasta ese mismo día, no tuvo dictamen de la Comisión de Energía y Minas y hasta la Sociedad Nacional de Minería lamentó el retroceso en la lucha contra la primera economía criminal del Perú, la minería ilegal. El congresista Eduardo Salguana, que también presentó un proyecto de similar tenor e impulsó el tema, celebró con los mineros su victoria. Y en mi región, una de las actividades económicas más importantes es la pequeña minería. Hemos respaldado de manera activa este proyecto de ley porque creemos que el Poder Ejecutivo había hecho una injusticia con los pequeños mineros del Perú. Mineros con reinfo suspendidos, es decir, que incumplen sus obligaciones en el proceso de formalización, ya no perderán sus registros este 20 de marzo y podrán seguir operando en el proceso de formalización. Mineros como Eloy Saxi, ex cliente del congresista Salguana, luego cliente de su asesora, según la web del MINEM, tiene 16 reinfos y, escuche bien, 9 de ellos están suspendidos y con la ley aprobada han sido salvados por este Congreso. ¿Reconoce, digamos, que el señor Saxi podría beneficiarse de estos proyectos de ley? Todos los mineros en proceso de formalización, y no solamente el proceso de formalización, sino mineros de pequeña minería y minería artesanal pueden beneficiarse de esos incluyendo el señor Saxi. Todos los señores que se encuentran en proceso de formalización pueden beneficiarse. Para la asesora, no hay conflictos en asesorar al ex cliente de su jefe y en promover leyes que lo pueden beneficiar. Usted trabaja en el despacho del congresista que genera estos proyectos de ley, por eso le pregunto. Claro, porque justamente, ¿cuál es mi trabajo? Soy especialista en derecho minero. Un minero que tiene 10, 12, 14 concesiones de reinfo suspendidas, ¿se va a ver beneficiado por esta ley? Definitivamente, ¿no? Y eso es clarísimo. Vemos que la exclusión ha quedado suspendida a raíz de la derogación de este decreto legislativo este 13 de marzo. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal mueve 8.500 millones de dólares, más que el narcotráfico u otras actividades criminales. A los congresistas no parece importarles mucho. Al ilegal le interesa tener la forma del minero informal porque el informal no lo persiguen las acciones de interdicción, mientras que el ilegal sí. Se ha convertido en una figura que se ha pervertido completamente. Para mesa de partes, dejar un documento. Comisión de ética. En tanto, la denuncia de Erasmo Mestas ya ingresó a la Comisión de Ética del Congreso, una entidad donde se mueven patrocinios, notificaciones e intereses en curso. Una puja que no conoce de formas y que se alista para dar más golpes a la lucha contra la minería y el crimen.